Nelson Castro, gracias por estar ahí. Hola Viviana, ¿cómo estás? Bella mañana de sábado, un gusto. Me encanta. ¿Cómo surgió el Bella Mañana, Bella Tarde? ¿Cómo surgió eso, Nelson? Mira, el Bella Mañana surgió cuando precisamente yo estaba viviendo en los Estados Unidos, ¿no? Ah. Y entonces una vez vino yo estaba haciendo, en ese momento estaba haciendo la beca de periodista y era interno en Today, en la NBC, y entonces vino el que era el productor ejecutivo, y después de verme, qué sé yo, 10, 15 días, me dijo... qué bello es ver a una persona de buen humor siempre, me dijo, textual, ¿no es cierto? Sí. Y ahí nació, el bello me quedó. Y quedó. Esa es la anécdota, sucedió hace 39 años. ¿Sí? Mirando por la ventana, digo que es una bella mañana, estamos conversando con Nelson Castro en Rivadavia, en tu casa. Bueno, ¿cuándo llegaste de Estados Unidos? ¿Fuiste a cubrir las elecciones? ¿Te tocó estar, digamos, cubriendo el búnker de Trump o el de Kamala Harris, el de Donald Trump? No, me tocó el ganador. El ganador. No el búnker porque realmente no era... Sos como Yuyito, lo presentías. Mira, se veía, fue una cosa, obviamente estábamos todos atentos a las encuestas, y me tocó a mí, Carolina fue a Washington. Sí, una diosa. Pero cuando empezamos a hablar con la gente, yo el martes a la mañana le dije a la gente del canal, por supuesto que me puedo equivocar, como todo, digo, pero viene muy Trump, efectivamente acá no hay ninguna paridad, y de hecho obviamente ahí en Miami los republicanos no ganaban desde 1988 y fue una victoria aplastante. ¿Sabe por qué? Porque la gente hablaba de cosas simples, Trump conectó con las cosas simples, que es no llego a fin de mes. Eso el bolsillo, era clarísimo. Claro. Exactamente. Claro. Exactamente. Ahí no hay encuesta que valga y es escuchar a la gente. O sea, es que además, digo, el otro día mientras miraba la CNN y otros canales, ¿no? Hablaban de la derecha, que bien entendida protege su producción, ¿no? Hablábamos de eso y la diferencia con Milei. Y el discurso que vi de Trump o lo que vi en campaña era que él decía voy a proteger el salario, la libertad, la patria, la familia, ¿no? Digo, como la industria, la ganadería, la agricultura. De eso se trata, ¿no? No de vender la soberanía. No, efectivamente, digamos, es un discurso que tiene muchas partes contradictorias, porque obviamente habla de la libertad, pero después es proteccionista, y marca sí un cambio que es muy impactante, Viviana, y no, lo impactante acá no es bueno, ¿no? Es decir, un candidato como Trump, digamos, con las denuncias que tiene reales, ¿no? Fuertes. De fraude, de esto, de lo otro, de acoso. Hace 30 años no hubiera podido ni siquiera ser candidato, lo hubieran sacado de la carrera electoral. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa en este mundo globalizado donde aparecen líderes como Milei o como él o como Bolsonaro? Pero en el caso de Trump, que vuelve a ser reelecto. Ese tema hay un cambio cultural muy importante, cívico, involutivo, ¿no? En donde el tema de los derechos individuales, pierde frente a esta necesidad de llegar al fin de mes. Claro, que no es y poca de comprar cosa. un discurso en donde todo el tema, por ejemplo, de la inmigración, de ver a los inmigrantes como agentes del mal, cala en la gente, ¿no? Y eso es algo muy peligroso, muy inquietante, pero ocurre, ¿no? Y es notable lo que significa para el comportamiento de una sociedad, no solamente en el voto, sino también en las relaciones interpersonales, ¿no? Ahora, el gobierno de Biden y Kamala Harris como la contrincante, digo, facilitaron además este triunfo tan importante de Donald Trump. ¿Era una candidata que no estaba a la altura? Sí, hay un tema también muy de género, triste. Estados Unidos no está todavía preparado para aceptar una candidata mujer y además una candidata mujer de ascendencia afroamericana. Eso tiene un peso muy fuerte en el común de la gente, ¿no? Que no es la gente de Nueva York, no es la gente de Washington, no es la gente de Boston, sino es la gente que vive en el resto del país, ¿no? Y claramente el hecho que ocurrió, es decir, el cambio de candidato la perjudicó a Kamala Harris. Claro. Pero Kamala Harris se quedó con el tema en su discurso de los derechos civiles que son importantes, pero esa hoy no es la agenda de la mayoría de los Pero una Michelle Obama hubiera sido diferente, digo, la oratoria, hubiera sido diferente una Michelle Obama frente a Donald Trump.
claramente, porque hay un elemento muy importante para marcar, Diana. Kamala Harris corría con la desventaja de ser oficialista en un gobierno que no fue exitoso, Claro. y Michelle Obama obviamente corre con el encanto de haber sido la primera dama de dos gobiernos históricos de los Estados Unidos como el que protagonizó su esposo. Nelson, buenos días, los saluda Juan Manuel Dragani, un gusto. ¿Qué tal, Juan Manuel? Un gusto. ¿Cómo Un gusto. El ciudadano americano le va a exigir a Donald Trump que no financien más la guerra Ucrania-Rusia, ¿no? Y me parece que esto puede tener un desenlace clave en favor de Rusia para que se termine esta guerra, ¿no? Sí, eso es inquietante, ¿sabes? Eso es inquietante. Y también estaba en los pocos que hablaban, ¿no es cierto?, votantes de Trump, que hablaban de otra cosa que no fuera la economía, decían, tenemos que terminar la guerra porque no queremos más plata nuestra destinada a otras cosas que no sean nuestros asuntos, ¿no? Así que habrá que ver ahora, fundamentalmente, qué significa. Ayer tuvo la comunicación de Trump con Volodymyr Zelensky, en la cual participó Elon Musk, ¿no es cierto? Pero obviamente es un signo inquietante para Europa, porque conceder una victoria de Putin puede ser ominoso por los planes futuros de Putin, ¿no? Nelson, Javier García lo saluda. ¿Qué tal, Javier? Hablando de estas cuestiones inquietantes, el tan característico del gobierno norteamericano de frenos y contrapesos, este resultado electoral que le da el dominio de las dos cámaras también a Donald Trump desde la época de Ronald Reagan, que no sucedía una cosa así del Partido Republicano, ¿también es inquietante en términos de la suma del poder público para un hombre como Donald Trump? Sí, porque eso tenés que agregar el dominio de la Corte Suprema. Claro. La Corte Suprema es una Corte Suprema que ha sido delineada por Donald Trump, ¿no es cierto? Porque él pudo nombrar allí jueces. Y fíjate que las resoluciones, la Corte Suprema tomó una resolución fundamental, increíble en los Estados Unidos, que fue darle impunidad frente al ataque al Capitolio, ¿no es cierto? Que él lo estimuló, lo convalidó, y que por lo cual la Corte le dio impunidad, diciendo que políticamente un presidente está habilitado a avalar estas cosas sin ningún tipo de consecuencias. Así que es muy inquietante esta suma del poder político que tiene Trump, y hay muchos temores en relación a los comportamientos autoritarios que Trump tuvo en su primer gobierno, que la justicia frenó, porque esa justicia hoy no tiene ese poder para frenarlo a Trump como lo tuvo hace 6 años. Te meto con la Argentina. Háblame de Ubris. Nelson Castro en su momento, cuando habló de Cristina, habló de Ubris y todo el mundo salió a decir, y ahora te lo preguntamos por Milei. No sé si es un síndrome que se padece, que se tiene, no sé, pero ¿hay algo de Ubris con Milei? Sí, por supuesto, lo tiene. Es la enfermedad del poder, ¿no es cierto? Que afecta a los poderosos, no solamente en la política, donde es más visible, afecta a empresarios y demás. Vos sabés que todos los años existe una sociedad Dedalus que se reúne en Londres para analizar casos relevantes del síndrome de Ubris. El año pasado se analizó un caso muy interesante, dramático, de lo que costó para una empresa en Japón, una empresa muy importante que se fundió como consecuencia de esta creencia del síndrome, que en esencia es que el hombre que está en el poder cree que todo es como él piensa que es. Claro. Y que él es el centro de todo, y que él tiene la verdad, y que ninguno de los que lo critican tienen razón en nada. Es como que están ahora, pero en un punto, Nelson, es como que están peleados con la realidad. ¿Sería algo así para traducirlo? Sí, claro, efectivamente, es un desconocimiento. Está muy bueno esto. El que padece el síndrome de Ubris cree que la realidad es como él cree que es, no como es, ¿no? Él te dice, mira, yo creo que hoy llueve. Vos decís, no, mira, hay sol. No, llueve, ¿sí? Para ponerlo en palabras muy No, simples. y pensaba que lo peor para los que padecen síndrome de Ubris es que la gente que los rodea son todos alcahuetes, ¿viste? Que ninguno le dice, no, mire, presidente, no se enoje, hay un sol de la hostia. Es un bello día, diría Nelson, no está lloviendo. Es un problema que tremendo. Afecta a muchos, ¿sí? Así que lo vivimos con Cristina, Macri también lo tuvo en la parte final. Yo siempre me acuerdo aquella vez, ¿te acordás del día después de las PASO, cuando Macri da esa conferencia de prensa con Pichetto y dice, yo no sé qué le pasó a la gente que no
no nos entendió. Me acuerdo perfecto. Y ahora el dólar se va a disparar, esto va a ser una locura. Me acuerdo de esa conferencia de prensa de Macri, yo me acuerdo que cubrí eso y me acuerdo que había quedado solo el mago sin dientes. Estaban desesperados en el búnker, me tocó cubrir todo y nunca había visto yo un Macri tan enojado con la sociedad. Con la realidad, es perfecto. Claro. Ahí decís que también era como un síndrome de ubris con Mauricio. Sí, lo tuvo. ¿Lo tienen todos los presidentes? ¿Todos los presidentes lo tienen en general? ¿Hay algún presidente que vos sientas que no? En general, mira, es muy difícil encontrar en la historia quien no, ¿sí? Y a veces es permanente, a veces finalmente vos te das cuenta de algo, pero el poder es una cosa tremenda, Viviana, porque... ¿Por qué, Nelson, es tan tremendo el poder? Te da esa sensación, el que está en el poder no termina de entender, cree que son monarcas, ¿no? Claro. Que es algo efímero, y muchas veces ocurre, y vos lo habrás escuchado, en algunas personas que pasaron por el poder y después, digamos, uy, yo cuando estaba, voy a dar un... Bueno, como Marcos Peña, viste, a mí me pasa algo, Nelson. Totalmente. Yo cuando lo veo a Marcos Peña, que va a contar a la tele cómo fracasó, me da ganas de cagarlo a trompada, porque digo, flaco, nos hiciste perder 4 años con tu soberbia, con tu ego y con todas tus pelotudeces. Ahora encima haces un libro y vas a la tele a contar lo mal que nos fue gracias a tu culpa. Es como que me vuelvo loca. O sea, es como... ¿No? Es eso. Es muy interesante. Estábamos distanciados de la realidad. Bueno, flaco, pero nos cagaste, ¿viste? ¿Qué querés que...? Perdón, Nelson, ustedes... Fíjate vos, Rodríguez Larreta, sí. cuando él habla con la gente, dice, qué piña que me di, ¿cómo no lo vi venir? Y vos decís, pero ¿cómo no viste venir esto que era evidente lo que estaba pasando allá adentro? El poder genera estas cosas que son tremendos porque las consecuencias, pues si la padece la persona, bueno, mira. Igual hablas de Larreta, pero yo estaba pensando cuando entrevistaba en el programa a todos, pero inclusive no lo entrevisté a Massa, pero Massa también, todos creían que ganaban también, ¿no? Digo, los encuestadores se llenaron de guita mintiéndoles, pero pensaba, haciendo un poco de historia, pensaba en Mitre, en Alberdi o en Sarmiento. Sí, claro. Tenían miles de diferencias, pero sin embargo había algo en común. La salud pública, la educación pública, hasta inclusive te lo llevo a Estados Unidos. Kamala Harris dijo, vamos a hacer la transición, el paso con el presidente Trump de la mejor manera. Y acá Cristina no le dio la banda a Macri. O sea, ¿vos creés que este país en algún momento puede llegar a ser algo normal? Con disidencias, con diferencias, con todo eso. Es un país de locos, ¿viste? Sí. Mira, uno aspira a eso. Sí. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque la Argentina presenta cosas que son, lo que hay una palabra que lo define muy bien, extravagante. Digamos, claro. No son cosas que son extraordinarias. Hay un componente de extravagancia de la Argentina que es que, por supuesto, si no fuera tan dramático, lo transforma en algo desopilante, ¿no es cierto? Pero vos por suerte te perdiste la nota con Yuyito porque estabas cubriendo a Donald Trump. No, pero vi un pedacito. ¿Y qué te parece? A Lucas Bertero, tu columnista, lo escuchamos describiendo, ¿no? Porque digo, no dejó entrar a la gente de TN, por suerte no hubo tosedores. ¿Hay confianza o hay esperanza en la gente, en los argentinos, en los que lo votaron y los que no lo votaron? Néstor, ¿qué sentís? Mira, el componente de esperanza existe, realmente. Y no te digo por las encuestas, lo veo en la calle con gente distinta, diversa, hasta los que lo critican, por supuesto, ¿no es cierto? Pero hay un componente de esperanza que está dado por la tolerancia que ha tenido. Fíjate que Milei ha tomado medidas muy duras, algunas yo las comparto, otras no, como todas las cosas, ¿no es cierto? Con un nivel de tolerancia social importante. Eso marca, Viviana, que esto no lo está viendo la dirigencia, la mayoría, esto marca un cambio. No sabemos si durará, si no durará, eso no lo podemos saber, ni vos, ni yo, ni nadie, ¿no? Pero efectivamente hay un cambio en cuanto a la percepción de la vieja política, ¿no es cierto? Cuando digo la vieja política, digo a lo que viene sistemático, ¿no es cierto? Que la vieja política tampoco está viendo, incluyendo a los sindicalistas y demás, ¿no es cierto? Eso es algo novedoso, que habrá que ver después cuánto dura o no, pero es algo novedoso. Te hago la pregunta que le hacía Lucas Romero, el analista político, hace un rato. ¿Qué es la cultura para este gobierno? Bueno, ese es un verdadero problema, porque este gobierno tiene una actitud despectiva de la cultura.
Por supuesto que hay que poner las cosas, yo ahora pongo las cosas en el contexto, ¿no? Se hicieron muchas cosas, sobre todo en el kirchnerismo, desde, entre comillas, lo cultural, para generar negocios, corrupción y una concepción ideológica de cultura, ¿sí? Realmente. Dicho esto, yo no comparto esta actitud despectiva de la cultura, porque lo que yo siempre digo, que lo que está mal hay que corregirlo, no destruirlo, ¿sí? Y yo creo que el Estado tiene un rol muy importante, el Estado tiene un rol muy importante en lo que es la cultura, que involucra a la educación. Absolutamente. Estamos conversando con Nelson Castro, es de la casa, es el number one. Por último, ¿qué le pasa a este gobierno? Sí, sos lo más, porque aparte, quiero decirlo, no solo que sos lo más como periodista, sos lo más como persona, cálido, bueno, lo llamas, te responde, sos un amor total. Yo recuerdo que fui a TN hace muchos años, en el 2015, a presentar un programa que había hecho con mis ahorros, ¿te acordás? Hombres, mujeres del poder, primero en Infobae, y después fui a hacer Brindar por Argentina, que era entrar a la casa de cada candidato, y salía en TN y en clarín.com. Y me recibiste como si yo fuera una periodista política consagrada. Esas cosas no se olvidan. La última, Nelson, agradeciéndote tu tiempo, que además tenés que descansar, que venís de un viaje largo. ¿Qué le pasa a este gobierno con la libertad de expresión, ya que se llenan la boca hablando de libertad, se quieren comprar medios, le pagan a los trolls, pero cuando un periodista es crítico, no se lo bancan? Son autoritarios, que es lo mismo que es Trump, ¿eh? Te quiero decir que en los Estados Unidos viene un momento muy difícil para la prensa, ¿no? Lo cual marca una contradicción profunda, porque en la definición, Milei lo decía cuando era candidato, ¿no? Él daba una definición de libertario, ¿no? Que la pueden buscar ahí y demás, ¿no? Y una de las cosas que decía él, bueno, el ser libertario implica el respeto por la opinión del otro. Total. ¿No? Salvo que no piense como yo. Cosa que Milei no tiene, lamentablemente. No, digamos. Él tiene el derecho de criticar, es decir, no, mire, Viviana, yo no coincido con él, está perfecto. Lo que no tiene el derecho es de descalificar, ¿correcto? Salvo que tenga la prueba, claro, obviamente, totalmente, el hecho de corrupción, el periodismo, que lo vamos a apoyar todos, en sobrados, ¿no es cierto? Entonces, ese concepto autoritario, yo lo critico, es muy peligroso y es una contradicción flagrante con los postulados de libertad que el mismo Milei ha expresado. Nelson Castro, un placer, muchísimas gracias y que tengas un bello día. Bello sábado y bello fin de semana para vos y para todo tu equipo. Un beso gigante, un placer. Nelson Castro conversó con nosotros.